Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. Este video va a ser editado con el objetivo de responder una pregunta que nos han hecho. ¿Cómo hicimos para que este compresor funcionara con la energía de la casa? Bueno, esa es una muy buena pregunta, ya de que esto está hecho para que funcione nuestro automóvil en la cigarrillera. Ahí está el voltaje adecuado, que son 12 voltios, y el amperaje adecuado para que pueda funcionar. Pero si lo conectáramos en la casa, estallaría, sería todo un desastre. La razón es que estos dispositivos funcionan con energía continua o directa. ¿Cómo es eso? Bueno, la energía directa o continua es la que traen las baterías, como las baterías de los carros o las baterías que le colocas al control remoto. Ese tipo de baterías tienen energía directa y estos aparatos funcionan con esa energía. Pero si tú haces una conexión a la energía de la casa, ya se llama energía alterna. Ese tipo de energía alterna ya cambia las cosas, porque es muy diferente a la energía directa. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, cómo puedes tú conectar tus dispositivos de tu vehículo a la energía de la casa. Entonces, para comenzar, lo que necesitas es algo que se llama una fuente de poder. Vamos a ver un poquito aquí esta etiqueta, si la podemos ver. Una fuente de poder. ¿Dónde puedes tú conseguir una fuente de poder? Bueno, una fuente de poder la puedes conseguir donde vendan suministros para electricidad o eléctricos. Ahí puedes conseguir estas fuentes. Nota, por ejemplo, en el caso de esta es una fuente que aquí en esta parte dice entrada, funciona desde 110 voltios hasta 220 voltios cuando tú la conectas en la casa. Y de salida, o sea, para que funcionen tus aparatos, o sea, esta fuente que hace, convierte la energía alterna en energía directa. Y la salida es de 12 voltios, 15 amperios. Esa es la capacidad o la cantidad de energía que puede botar. 12 voltios, 15 amperios, 180 vatios. Entonces, te lo explico. Estos dispositivos, como te mencionaba, no los puedes conectar a la energía de la casa, se te quema. Necesitas algo que convierta la energía de la casa a energía directa, como la que utilizan las baterías o las pilas. Y esta fuente lo logra. Y esta, por ejemplo, en este caso, este modelo, se utiliza para tiras LED. Tiras LED que a veces colocan los negocios, venden de esta fuente. ¿Son económicas? Muy económicas. Puedes encontrar de estas fuentes desde $10 y en países como Colombia los puedes encontrar. Entonces es muy fácil conseguirlas y esta fuente es la que te va a permitir conectar dispositivos de vehículos a la casa. Te voy a enseñar cómo lo vas a hacer, mira. La fuente en esta parte trae unos tornillitos donde van conexiones. Aquí en esta parte hay tornillos donde van conexiones. Estos dos primeros tornillos es donde vas a conectar la energía que sale de tu casa. La vas a poner acá. Luego, aquí, por ejemplo, este tornillo es para la tierra. Si de pronto en tu casa tienes un toma tierra, los que tienen tres paticas, entonces conectas aquí una de ellas, la que va a tierra. Aquí entonces encontramos dos tornillos que son negativos y dos tornillos que son positivos. Entonces vamos a ver cómo lo harías. Mira, aquí más adelante en otro video les voy a mostrar cómo ustedes pueden hacer este tipo de cables. Entonces aquí tenemos un cable normal con un conector acá. Este caso utilizaremos un conector, por ejemplo, para conexiones latinoamericanas o americanas, no son europeas. Bueno, si es europea, pues cambiaría simplemente la forma redonda. Entonces ya aquí hemos hecho la conexión. Entonces aquí ya tenemos lo de la energía alterna que va a entrar de la casa. Entonces, si es la energía alterna, entonces la vamos a conectar en estos dos tornillitos. ¿Los notan? Entonces es muy fácil. Tú con un destornillador flojas el tornillo y lo vas a poner acá y ajustas. Es muy fácil. Luego el rojito y ajustas. Listo.
Y aquí ya tenemos la parte de la energía que va conectada al toma corriente de tu casa. Luego, sencillamente hay que comprar un adaptador que se parezca a la cigarrillera de nuestro vehículo, en el cual va a encastrar este adaptador así. Este también es muy barato, puede costar $1 simplemente, muy pero muy económico. Y el cable que también acá trae 2 terminales, pero ojo acá. En el caso de la energía directa es muy importante identificar qué lado es positivo y qué lado es negativo. Es importantísimo que lo hagas. No puedes hacerlo al azar como lo hice acá con la energía alterna. En este caso debes identificar positivo y negativo. El positivo siempre se caracteriza en los cables porque tiene una liniecita de otro color, en este caso roja. Entonces ese lo voy a dejar como positivo y este va a ser el negativo, porque si lo colocas al contrario puedes quemar tus aparatos. Igualmente aquí en el conector, normalmente en este tipo de conectores, siempre el positivo va al centro. Siempre el positivo va a ir al centro, en este caso de los aparatos de los vehículos. Y el negativo va a ir entonces acá a un lado. Entonces vamos a cerrarlo. Y ahora en nuestra fuente vamos a identificar la parte positiva y negativa. Entonces recordemos, estos 2 tornillos son negativos y estos 2 últimos son positivos. Entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos a buscar primero el negativo, que es lo primero que nos encontramos acá en esta parte. Nota. Aquí está B y un menos. No sé si sino que se ve muy poco. B y un menos. Entonces se quiere decir de que es negativo. Aquí colocamos este negativo. Listo, lo ajustamos. Y luego vamos a colocar el positivo, que va a ir en estos dos, en cualquiera de los dos. No importa en cuál de los 2 últimos pueda ir. Y lo atornillas. ¿Qué haces luego? Bajas esta tapa por tu seguridad. Recuerda que la energía alterna sí te puede dar un choque eléctrico, entonces es importante protegerte para que no te vayas de pronto a electrocutar o a causar un incendio. Entonces tapas acá. Luego vamos a ir a conectar. Yo voy a conectar acá. Yo sé que no van a ver en el video, pero ya les voy a decir qué va a pasar. Noten de que la fuente automáticamente alumbra un LED. Entonces eso quiere decir de que ya la energía está pasando. Entonces en este caso está convirtiendo energía alterna a energía directa. Está produciendo 12 voltios a 15 amperios para que estos aparatos puedan funcionar. Pero uno se pregunta, bueno, pero es que este aparato es de 13 amperios, ¿será que se me va a quemar? No, no se te va a quemar. Va a funcionar correctamente. La razón, el voltaje es correcto, que son 12 voltios. Los amperios pueden ser más. Ya es grave cuando son menos amperios. Digamos que esta fuente no fuera de 15, sino de 10 y este fuera de 13. Ahí sí el aparato funcionaría quedado, no funcionaría a toda potencia. Pero en este caso la fuente le va a entregar lo que el aparato se va a consumir. No hay problema, hay de sobra inclusive para que él pueda funcionar. Entonces luego, ¿qué haces? Conectas. Cuando conectes, recuerda de que debe estar apagado el dispositivo. Nunca lo hagas con el encendido. Y ¿lo notas? Ya está haciendo la conversión. Esta es la manera correcta como tú puedes pasar la energía de tu casa a los dispositivos que tú andas en tu vehículo. Es muy sencillo. Simplemente consigues una fuente y ya lo puedes conectar. A veces en nuestros vehículos tenemos aspiradoras y de pronto queremos usarlo para algo en la casa, pero no podemos. Pero esta fuente sí nos va a ayudar. Podemos utilizar esos accesorios. O digamos de que tú en la casa de pronto tengas tu cicla o tengas tu moto y necesites utilizarlo para inflarlos, que una llanta se te descalibró. Entonces sería muy incómodo ir al carro, prenderlo, conectar a la cigarrillera y hacer el proceso. Pero si tú lo tienes en la casa, sencillamente conectas al toma corriente y tu dispositivo va a funcionar en casa normal y en el lugar que tú desees. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC. Y recuerda, en la parte donde tú te suscribes hay una campanita. Actívala para que recibas todas las notificaciones de nuestros nuevos videos. RSC.